Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy para comentar y platicar con ustedes acerca de los retos que se vienen para el gobierno federal, para el estatal también, en el sentido de que pues ya un año de haberse cumplido este 1 de octubre de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, abrazos, felicitaciones. Pues en materia laboral tiene también retos importantes que se van a proyectar del próximo año, del 26 al 30, 2026-2030, para el término de su administración, y consisten en el tema precisamente del trabajo, del mundo del trabajo, la reducción de la jornada laboral, ese es uno de ellos, y el aumento del salario mínimo, entre otros, pero estos son los fundamentales y se convierten también en grandes objetivos para los trabajadores de cara, como les decía, a esta proyección que se tiene 2026-2030. Hay que recordar que en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo en mayo pasado, la presidenta realizó anuncios trascendentes ahí mismo en materia laboral, confirmando la continuidad de la política de incremento al salario mínimo y poniendo en marcha el proceso para implementar de manera gradual y por consenso la reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales. Esto, digo, lo mencionó el Día del Trabajo de este año, en mayo, inicios de mayo. Y bueno, el otro es el incremento, uno es el incremento salarial, que también es un tema pues muy importante y que quiere decir en todo este término pues que la presidenta detalla esta estrategia para fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores, continuar con esa política del presidente López Obrador de recuperar precisamente en el salario su poder adquisitivo, porque no es lo mismo que te den un aumento durante 36 años en el periodo neoliberal y te anunciaran un aumento pequeñísimo para que al segundo día de haber anunciado, pues llegaba el anuncio de una inflación muy superior, es decir, que en términos reales no había aumentos salariales. Entonces, pues se anticipó que el incremento del salario mínimo para el próximo año 2026 podría ser de alrededor del 12%, manteniendo la tendencia aplicada durante este 2025. Sin embargo, el objetivo central de su administración es más ambicioso porque va a largo plazo. Sheinbaum explicó que la meta es que hacia el 2030 un salario mínimo sea suficiente para adquirir, como se miden los salarios mínimos, 2.5 canastas básicas, un avance que sería significativo frente al 1.7% canastas básicas que se cubre actualmente. Ella lo dijo de manera textual: puede seguir aumentando el mismo porcentaje y llegaríamos a las 2.5 canastas básicas, evidentemente manteniendo la inflación en un máximo del 4%. Control inflacionario es fundamental. El objetivo es que hacia el 2030 un salario mínimo alcance, como les decía, para comprar 2,5 canastas básicas, y entonces pues así está calculado cuánto debe ser el incremento salarial de cada año. Luego subrayó que este proceso se va a definir desde luego de manera conjunta con representantes de los trabajadores y del sector empresarial, buscando aumentos graduales que no comprometan la estabilidad económica, siempre y cuando la inflación, como les decía, se mantenga controlada. En el contexto del salario mínimo, pues hay que recordar que el avance logrado en los últimos años, según datos citados entre el 2018, cuando inició López Obrador su gestión como presidente, gran presidente de la República, entre el 2018 y el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, en este 2025, el salario mínimo registró un incremento del 135% en términos reales, al pasar de poco más de 3,000 pesos a los 8,600 pesos mensuales hoy en día. Y por eso destaca la presidenta el efecto redistributivo de estos aumentos, que impactan no solo en el salario mínimo, sino también en los niveles salariales inmediatamente superiores, intermedios. Luego viene la reducción de la jornada laboral. Este es un esquema
muy importante, trascendente, en el que se han enfrentado resistencias rumbo a la semana de 40 horas, un anuncio que en paralelo al salario mínimo, pero de igual importancia y relevancia, según lo informó el 1 de mayo, que se abrirían mesas de diálogo que están continuamente trabajando para implementar por consenso y de manera gradual la semana laboral de 40 horas. Todas estas grandes reformas que se han hecho en México han sido por consenso, por consenso. Por eso el día de hoy lo que se abren pues son mesas de trabajo para que se sienten empresarios, que de hecho ya lo están trabajando, los empresarios, los representantes sindicales, las y los trabajadores, para ver cómo se va a conseguir esa jornada laboral. El plan de implementación, según el propio secretario del Trabajo y Previsión Social a nivel federal, Marat Baruch Bolaños, que es el encargado de detallar el plan, anunció que se va a reducir de manera gradual, como comentaba, la semana laboral hasta llegar a más tardar en enero de 2030 a un total de 40 horas semanales en todas las ramas de la industria. Y para construir esta propuesta definitiva, la propia Secretaría del Trabajo convocó a una serie de foros de consulta que iniciaron del 2 de junio al 7 de julio en diversas ciudades del país. Estos espacios estuvieron abiertos a trabajadores, a empresarios, académicos y todos los interesados. El secretario del Trabajo también enfatizó que disminuir las horas del trabajo no disminuye la productividad en realidad, ni reduce el valor generado. Lo que hace es significar la existencia de las y los trabajadores, devolviéndoles horas de vida, de su vida personal, valorizando el trabajo que realizan semana a semana. Otros avances y contexto laboral que pueden darse y sobre los cuales se está caminando, pues está desde luego en este segundo piso de la cuarta transformación. Hay, por ejemplo, en otros logros laborales estarían ventilándose la desaparición total del outsourcing, reformas para una pensión digna, el principio de a salario igual, trabajo igual, que todavía es un asunto pendiente para las mujeres, los programas del bienestar en vigencia como Jóvenes Construyendo el Futuro, y además se ha revelado que los trabajadores y trabajadores de limpieza del gobierno de México se están constituyendo en cooperativas, como aquí estamos haciendo en el Estado de México, organizando cooperativas con el entusiasmo de la gente. Pues allá también, fíjense, es un dato muy importante, trabajadoras y trabajadores de limpieza del gobierno de México constituyendo cooperativas para tener mejores condiciones laborales y eliminar la intermediación de empresas que son prácticamente empresas outsourcing. Entonces, si los trabajadores de limpieza en las dependencias también pudieran empezar a organizarse, no nada más a nivel federal, a nivel del gobierno federal, sino de los estados de la República, pues sería muy importante. Hay un respaldo sindical en todos estos aspectos, en todos estos temas. Hasta el momento los anuncios fueron respaldados por líderes sindicales como Isaías González Cuevas de la CROC, que ha aplaudido pues el inicio de los diálogos para la reducción del horario a 40 horas. Reyes Soberanis Moreno, presidente del Congreso del Trabajo, también reconoce en Claudia Sheinbaum un gran liderazgo y aliada de los trabajadores y plantea temas pendientes como un seguro de desempleo y la reducción de la carga fiscal. Es decir, que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha puesto sobre la mesa una agenda laboral muy interesante, muy importante, proactiva, que busca, por un lado, consolidar el poder adquisitivo del salario mínimo con incrementos obtenidos y una meta, incrementos más bien sostenidos y una meta clara hacia el final de su gestión, que es el 2030, y por el otro, modernizar la relación laboral mediante la reducción histórica de la jornada del trabajo en temas que ahora se someten a un amplio proceso de diálogo social con miras a la implementación de este esquema de manera gradual.
Luego ahí está la cuestión de los jóvenes construyendo el futuro. Marat Bolaños destacó este programa que ha incorporado desde el 2019 a 3.352.089 participantes de entre 18 y 29 años de edad, todavía jóvenes que no estudian ni trabajan, pero quienes reciben capacitación en centros de trabajo durante un periodo de hasta 12 meses. Cada beneficiario percibe un apoyo mensual que se entrega de manera directa, además del seguro médico del IMSS. Y de acuerdo con el funcionario, 58% de los inscritos pues son mujeres. Qué bueno que sea así, ¿no? 42% hombres, con una inversión social acumulada de 150.000 millones de pesos. Tan solo en el 2025, en este año, se han capacitado otros 378.628 jóvenes, lo que ha requerido recursos por 16.000 millones de pesos. Y aquí, en el Estado de México, bajo el gobierno de la gobernadora Delfina Gómez, también metida en el asunto de trabajar a fondo en el segundo piso de la Cuarta Transformación, pues ha trabajado con acciones firmes para fortalecer la capacitación para el trabajo y generar más y mejores oportunidades para las y los trabajadores mexiquenses. Y en ese marco, pues el propio secretario del Trabajo del Gobierno del Estado de México, Norberto Morales Poblete, el profesor, en su calidad de presidente del Consejo de Administración del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, mejor conocido como el ICATI, pues ha encabezado ya una quinta sesión extraordinaria en modalidad virtual en la que se abordaron temas encaminados a garantizar finanzas sanas que permitan al ICATI seguir implementando programas y proyectos en beneficio de la población mexiquense, y con estas decisiones pues fortalecer la formación laboral e impulsar el desarrollo de las y los trabajadores de nuestra entidad. El gobierno de Delfina Gómez también pues está impulsando políticas públicas que promuevan la inclusión, la accesibilidad y una atención más empática y equitativa hacia la comunidad sorda, así lo llaman. Y en ese marco el secretario del Trabajo, también el profesor Roberto Morales Poblete, encabezó una entrega importante de constancias a servidores públicos que acreditaron el nivel 2 en lenguas de señas mexicana en un evento realizado por la Dirección General de Inspección e Inclusión Laboral. Y este logro pues se reconoce a través de este programa el esfuerzo y compromiso de quienes fortalecen sus capacidades para brindar un servicio público cercano, humano y con perspectiva de inclusión. Este es el esquema del poder de servir a la población. Y por último también podremos comentarle que en el marco de esta gran cruzada laboral que se lleva en el Estado de México, Norberto Morales Poblete pues también encabezó la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría del Trabajo y la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, dirigida por su rector Jorge Bernaldez García. Este acuerdo permite llevar a cabo jornadas permanentes de conciliación laboral y resolución de laudos, garantizando certeza jurídica y bienestar para las y los trabajadores de esta institución educativa, siempre bajo la premisa de servir a la sociedad con los preceptos de la Cuarta Transformación en materia de justicia laboral. Y yo con esto los dejo, me despido, pero prometiendo que volveremos con más. Ojalá me deje usted una opinión en la caja de comentarios. Con gusto aquí le atenderemos. Cuídense mucho. Gracias.